Seyran hamile. Senin bu aslan kocan bir hayalini daha gerçekleştirecek karıcığım. Düş dediğin her... Birlikte olduğumuz sürece bana her yer çok güzel. Şu hayatta hiçbir şey senin gülümsemen kadar güzel değil. Ağa yüzüğü. Bundan gayrı ağa odur. Çünkü sadece hak edenlere verir. Ben Çiçek, senin annenim. El nuevo líder de los Coran es Ferit Coran. Tras un largo proceso de reflexión y decisiones familiares, Alice, el patriarca de la familia, finalmente aprobó que Ferit, su nieto, asuma oficialmente el liderazgo de la familia. Esta decisión sorprendió a muchos, pero lo que realmente desestabilizó a Orhan, el hijo de Alice, fue que su propio hijo, Ferit, fuera elegido para liderar la familia, dejando a Orhan en una posición incómoda. Si bien Orhan siempre se había considerado una pieza clave en la familia, ver cómo su propio hijo lo superaba le resultó difícil de aceptar. Orhan había dedicado su vida al negocio familiar, y para él, parecía natural que fuera él quien tomara las riendas, pero no fue así. Alice eligió a Ferit, el joven que ha demostrado tener una visión fresca y una energía que podría llevar a la familia Coran hacia un futuro diferente. Sin embargo, la decisión de Alice no fue tomada a la ligera, ya que Ferit, a pesar de su juventud, ha mostrado una gran capacidad para afrontar decisiones arriesgadas, mientras que Orhan, aunque experimentado, había estado cada vez más desconectado de los asuntos de la familia y centrado en su propio bienestar. Esta falta de involucramiento de Orhan en los temas familiares lo dejó vulnerable, y la elección de Ferit fue vista por muchos como una opción más acertada. Lo que Orhan no sabe es que la decisión de Alice de nombrar a Ferit líder está acompañada de un trasfondo aún más complejo. Alice no tiene idea de que Ferit, por su cuenta, ha hecho un acuerdo secreto que podría cambiar el rumbo de la familia. Si Alice hubiera estado al tanto de esta situación, tal vez habría reconsiderado su decisión. La falta de comunicación y la opacidad en los planes de Ferit han creado una atmósfera de desconfianza dentro de la familia, lo cual podría traer graves consecuencias para todos. En el último episodio de la serie, el capítulo 86, Seyran se encuentra en una situación difícil cuando Ferit pierde el conocimiento. Aunque el amor entre ellos es profundo, la situación de Ferit genera angustia. En ese momento, Seyran decide no contarle a Alice lo que ocurrió, sino que decide ocultarle la verdad, lo que aumenta la tensión en la familia. No solo Seyran mantiene el secreto de Alice, sino que también decide no contarle a Suna ni a Abidin. Sin embargo, esta falta de comunicación se convierte en un problema cuando Abidin, al enterarse de la situación, descubre lo que ha estado ocurriendo, pero no a través de su madre, sino de su propia madre, a quien no había visto desde su niñez. Abidin, quien acaba de reencontrarse con su madre después de tanto tiempo, se entera por ella de que Ferit había estado ocultando la situación del inmueble hipotecado, lo que generó una gran preocupación. Al enterarse de la verdad, Abidin se siente profundamente traicionado, tanto por su madre, quien le había ocultado la verdad, como por Ferit, quien había tomado decisiones sin consultar a la familia. Este descubrimiento pone a Abidin en una posición incómoda, ya que tiene que lidiar con la decepción y el dolor de ver que su familia no ha sido completamente honesta con él. Suna, por su parte, también se encuentra en una encrucijada emocional. Al ser la hermana mayor de Seyran, se ve atrapada entre el amor por su hermana y las tensiones que se generan dentro de la familia. Cuando Suna se entera de lo que Ferit ha estado haciendo a sus espaldas, también se siente traicionada. Aunque Suna y Abidin no están involucrados directamente en las decisiones empresariales de la familia, la manipulación y la falta de transparencia en los asuntos familiares les afectan profundamente. Suna, al igual que Abidin, siente que la familia no ha sido justa con ellos y esto puede tener un impacto negativo en sus relaciones. En medio de este caos, la relación entre Seyran y Ferit se vuelve aún más compleja. A pesar del amor profundo que se tienen, ambos parecen atrapados en un ciclo de conflictos y decepciones. Aunque ambos desean ser felices, siempre parece haber algo que se interpone en su camino. En este episodio, ambos expresan su deseo de tener un bebé, lo que simboliza una nueva esperanza en su vida. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro los hace dudar de que este deseo se pueda cumplir. La situación de Seyran es aún más complicada cuando se revela que ella podría estar en riesgo si queda embarazada, como le advierte el médico. ¿Deberían seguir adelante con la idea de tener un hijo o el riesgo es demasiado grande? Estas dudas generan una gran angustia en la pareja. El futuro de Seyran y Ferit parece incierto. La idea de que Seyran muera durante el embarazo es un temor constante que acecha a Ferit, quien también se pregunta si será capaz de criar a su hijo solo en caso de que algo le suceda a Seyran.
La posibilidad de tener una familia feliz se convierte en una lucha constante para ellos, ya que la vida siempre les presenta nuevos obstáculos. La pregunta sigue siendo, ¿podrán finalmente encontrar la paz y la estabilidad que tanto desean, o estarán destinados a vivir en un ciclo interminable de drama y tragedia? La serie continúa explorando las complejidades de las relaciones familiares y los sacrificios que las personas hacen por el bien de sus seres queridos. Mientras los personajes luchan por encontrar su lugar y lograr la felicidad, los secretos y las traiciones continúan siendo una constante en sus vidas. La intriga sigue creciendo, y los espectadores no pueden evitar preguntarse qué les deparará el futuro a los Coran. La tensión sigue aumentando, y el destino de todos los personajes está en juego. ¿Encontrarán Seyran y Ferit finalmente la felicidad que buscan, o estarán condenados a vivir en un ciclo de conflictos que nunca termina?